Cordial saludo, mi nombre es Leonel Guevara, estudiante de Ingeniería Industrial, y me correspondió la presentación del diseño de solución fase 3 del curso Estática y Resistencia a los Materiales. Aquí tenemos una estructura en abanico con cada uno de sus nodos. Aquí tenemos un nodo inferior de 1.75 kN y un nodo superior de 3.5 kN. Tenemos todas las fuerzas exteriores y tenemos la tabla de longitudes de las barras o elementos. Aquí tenemos el cálculo de reacciones, teniendo en cuenta que AY es igual a GY igual a un medio de la sumatoria de las fuerzas exteriores. ¿Qué sería la sumatoria de todas estas fuerzas? Aquí tenemos AY y aquí tenemos GY. Desarrollando todos estos ejercicios, esta ecuación, tenemos acá el resultado de AY igual a GY igual a 10.5 kN. Luego tenemos cálculo de fuerza por método de nodos, donde tenemos la fuerza interna del elemento AB y la fuerza interna del elemento AL. Entonces la sumatoria de la fuerza X sería igual, o tendríamos como resultado igual a 0, y sería la ecuación 1. Luego la sumatoria de la fuerza Y es igual a 0. Entonces tenemos que el elemento AB, o la fuerza del elemento AB, es igual a menos 8.75 sobre seno de 30 grados. Y la fuerza de AB igual a menos 17.5 kN, que sería una fuerza de compresión. Luego tenemos el elemento simétrico de AB es FG, por lo tanto, como es una fuerza simétrica, serían resultados iguales. Los menos 17.5 kN por compresión. Y luego tenemos la fuerza de AL, del elemento AL, que sería igual a 15.155 kN y sería una fuerza de tensión. Nodo L. En el nodo L tenemos que calcular la fuerza del elemento BL, que es igual a 0 kN. Y cuando tenemos 0 kN, decimos que es una fuerza de amarre o fuerza nula. Igualmente para la fuerza del elemento FH. Luego en el elemento simétrico tenemos que, como es simétrico, tenemos la misma fuerza del ejercicio anterior o el elemento anterior. Entonces tenemos acá en fuerza de HI 15.155 kN y es una fuerza de tensión. En el nodo B tenemos el nodo B. Entonces aquí tenemos que calcular la fuerza interna del elemento BC y el elemento BK. Tenemos la sumatoria, la fuerza X, hacemos la operación y tenemos la ecuación 1. Luego tenemos la sumatoria de la fuerza en Y, hacemos la operación y tenemos la ecuación 2. Luego desarrollamos mediante el sistema de ecuaciones de 2×2 con dos incógnitas, método de suma y resta. Entonces la fuerza del elemento BC es igual a 14 kN y una fuerza de compresión. El elemento simétrico de BC es igual a F, por lo tanto tenemos el mismo resultado y una fuerza de compresión. Luego reemplazamos la fuerza del elemento BC en la ecuación 1 para hallar la fuerza del elemento BK. Hacemos la operación, lo reemplazamos y tenemos la fuerza de BK igual a 3.5 kN, fuerza de compresión. Como es un ejercicio de elementos simétricos, pues tenemos la misma, reemplazamos y tenemos que la fuerza de FI es igual al elemento anterior.
menos 3.5 kN y una fuerza de compresión. Pasamos al nodo K. Aquí en el nodo K tenemos que calcular la fuerza interna del elemento KJ y el elemento CK. Entonces tenemos la sumatoria de las fuerzas de X. En el nodo K encontramos o tenemos que calcular la fuerza interna del elemento KJ y el elemento CK. Tenemos la sumatoria de la fuerza X, hacemos la operación y tenemos la fuerza de KJ igual a 12.124 kN y una fuerza de tensión. Luego tenemos el elemento simétrico de KJ, que es igual a IJ, por lo tanto la fuerza de KJ es igual a 12.124 kN y una fuerza de tensión. Luego tenemos la sumatoria de la fuerza Y, hacemos la operación y tenemos la fuerza del elemento KJ, que es igual a 1.75 kN y una fuerza de tensión. Hacemos el elemento simétrico, reemplazamos y tenemos el mismo resultado. Luego pasamos al nodo C. En el nodo C lo que tenemos es que hallar el ángulo que se genera entre el elemento KJ y el CJ, como lo dice acá. Tenemos que hallar el ángulo que se forma en el elemento CJ con la horizontal. El elemento CJ y la horizontal, que es KC. Entonces tenemos tangente de KC sobre CJ. Y eso nos da como resultado que el ángulo es 49.11 grados. El ángulo que se forma entre el elemento KC y CJ. Luego hacemos la operación y tenemos el resultado de la ecuación 1 y la ecuación 2. En el nodo C, luego tenemos que aplicar la ecuación de 2 por 2, hacemos la operación y tenemos la fuerza de CD igual a menos 10.5 kN y una fuerza de compresión. En el elemento simétrico tenemos la fuerza ED, que es igual, tenemos el mismo resultado porque es un elemento simétrico, pues tenemos las mismas fuerzas. Luego reemplazamos la fuerza del elemento CJ en la ecuación para hallar la fuerza de CD. Reemplazamos y tenemos la fuerza CJ igual a 4.63 kN, una fuerza de compresión. Aplicamos el elemento simétrico y obtenemos el mismo resultado. En el nodo D tenemos que hallar la fuerza del elemento DJ. Entonces tenemos la sumatoria de la fuerza Y, hacemos la operación, tenemos la fuerza del elemento DJ, que es igual a 7 kN y es una fuerza de tensión. Tenemos la tabla de resumen, donde tenemos todos los elementos simétricos, las fuerzas en kN y la tensión. Entonces tenemos que en el elemento AB tenemos un elemento simétrico FG, una fuerza de 17.5 kN y una tensión por compresión. En BC tenemos el elemento FG, 14 kN y una fuerza de tensión por compresión. Un elemento CD, un elemento simétrico de una fuerza 10.5 y una tensión por compresión. En el elemento BL tenemos un simétrico DE, una fuerza de 10.5 y es por compresión. En el BL tenemos un simétrico FH y una fuerza de 0, que teníamos una tracción o fuerza de amarre. En el elemento KJ tenemos el simétrico EI
una fuerza de 1.75 y una fuerza por tensión. En el elemento DJ tenemos una fuerza de 7 kN y una tracción o fuerza de tensión. En el elemento KL tenemos un simétrico GH, una fuerza de 15.155 y una fuerza de tensión. En el KL tenemos un simétrico HI, una fuerza de 15.155 y una fuerza de tensión. En el KJ un simétrico IJ y una fuerza de 12.124 y una tensión por una tracción o fuerza de tensión. En el elemento BK tenemos un simétrico FI, una fuerza de 3.5, una fuerza por compresión. Elemento CJ, simétrico EJ, una fuerza de 4.73 por compresión. Luego tenemos el método de excepción, comprobación. Se escoge el nodo B para dicho análisis. Entonces, al concurrir los elementos BC y BK sobre el nodo B, estos no generan momentos, casos contrarios suele con el elemento LK, que al no concurrir con el B, sí generan un momento, por lo cual se utilizará en el método de secciones para hallar fuerza del elemento LK. Tenemos el elemento LK, la fuerza, la sumatoria, tenemos toda la operación cuyo valor coincide con el cálculo mediante el método de los nodos. Tenemos que la fuerza del elemento LK es igual a 15.164 kN y una fuerza de tensión. Gracias y espero haberlo podido explicar de la mejor manera.